decir, vuelven otra vez a cumplir un cometido, ¿no? Si pienso a la familia, es una familia grande y viajera. Fue un largo viaje de ida, que empezó en Rosario, a orilla de un río, después pasó a Uruguay, en una casa que estaba en La Floresta, que es un balneario del este, donde mi abuelo tenía una casa, había comprado una casa de aquellas que tenían un mirador de donde se veía el mar. Y ahí yo me quedaba con mi madre, era chico, ¿no? Y Pacho, mi padre, iba a trabajar a Montevideo. Fueron los años de la imprenta AS, finales de los años 50, y allí vivimos en Montevideo, en un barrio que se llama Punta Gorda, y nos mudamos mucho, vivimos en 4 casas, siempre en el mismo barrio. En los últimos tiempos Pacho venía a Buenos Aires a trabajar, fueron los años de los Polidoros, del Quillet de los Niños. Vivía en un hotelito de la calle Florida, y un amigo me contó que tenía un destornillador, porque cuando llegaba a los hoteles desarmaba la tapa del ropero y con eso se hacía la mesa de trabajo. En esos años de idas y vueltas, al final decidimos en el 73 volver a Buenos Aires. Fueron los años del pueblo que no quería ser gris, de La Línea. Y La Línea lo van a reeditar con La Línea roja. La línea original era roja, pero después de la dictadura tuvieron un poco de miedo y le hicieron azul. Y ahora va a volver roja como era en origen. No entendía que era amarilla. No, era roja. Afínalo bien. Hay que ponerlo como... No. Empecé más a reír, ¿no? Era roja. Y vuelve de vuelta, ¿no? Bueno, cuando prohibieron los libros, mis padres se tuvieron que ir prácticamente en el mismo día. Mis hermanos viajaron solos, yo estaba en Brasil y ellos viajaron solos, eran chicos, a Génova. Parece mentira cuánto tiempo ha pasado, todavía había barcos. Fue el último viaje del transatlántico Cristóforo Colombo, que tardaba como 15, 20 días en hacer el viaje. Y vivimos en la ciudad de Brescia. Brescia es una ciudad que está entre Verona y Milán, una vieja ciudad medieval, pequeña. Y una ciudad interesante porque por ahí, bueno, no solo estaba Pacho que dibujaba, sino que también pasaron otros autores, sobre todo también de historietas, José Muñoz, y ahí conocí a Solano López en la casa de Muñoz, que estuvo unos 20 días parado allí, el que dibujó la versión original del Eternauta, ¿no? De los trabajos de Italia, muchos se van a reeditar ahora con la editorial Coligüe, y también sucesivamente los que se hicieron en Barcelona. Ellos estuvieron 9 años en Italia, después viajaron a Barcelona, donde siempre trabajaron, siempre haciendo libros y siempre contando historias. Yo siempre digo, en casa había dibujos, palabras y dibujos, ¿no? La parte más importante de la casa era la mesa donde Pacho trabajaba. Siempre se buscaba la zona donde había mejor luz, y la mesa fue siempre igual. Las casas fueron distintos los lugares, pero la casa fue siempre la misma. Llevamos siempre las mismas cosas y siempre se recreó la misma casa. Donde estaba la mesa, generalmente siempre se acercaba un gato y estaba el cenicero siempre con mucho prendido siempre, ¿no? A veces fumaba mucho, a veces prendía uno y tenía otro ya prendido, ¿verdad? Me acuerdo de verlo siempre dibujar, pero además de dibujar, iba a la cocina a ver qué estaba cocinando mi madre. Como era una casa donde éramos muchos, como 6 hermanos, imaginar las novias, mujeres, amigos que pasaban. Entonces siempre fue una especie de ámbito muy entretenido, siempre había alguien con quien hablar del tema que fuese.
siempre pensé, ¿por qué no volvieron? Siempre pensé, ¿por qué no volvieron? No volvieron antes. Y de alguna manera creo que tiene que ver con esa casa, que era un ámbito tan rico que de alguna manera no hacía necesario el ir afuera. Si bien viajaron mucho, y Buenos Aires siempre fue muy recordado, estuvo siempre en el corazón, pero la ciudad que ellos ya habían visto de alguna manera ya no existía. Cuando murió mi madre el año pasado, yo me encontré con una especie de gran baúl, de caja de prodigios. Empecé a sacar dibujos y afiches y libros y fue una maravilla. Conocí a Pablo y ahí empezó de alguna manera el viaje de vuelta. El viaje de vuelta, donde vuelven los libros, volvemos nosotros y para seguir. Lo creo realmente importante de tanto de Pacho como de Beatriz es que abarcan un espacio temporal dilatado, tienen gente que los leyó cuando eran pequeños, ahora son grandes, y tienen lectores que lo descubren ahora y tendrán siempre lectores futuros. Para los caminantes, yo creo que esa es una de las cosas más lindas, y me divierte también que los libros vuelvan en tiempos de tormenta, es decir, donde vuelvan a ser otra vez necesarios. Gracias. Bueno, hay espacio para preguntas, así que si alguno de ustedes quiere preguntarle a alguna de las tres panelistas, con mucho gusto. Susana, ¿yo puedo contar algo? Sí, claro, Cristina. Bueno, no, pero total no lo escuchamos. Hay que levantar el pie. Ahí está, bueno, ahí está. Yo primero la verdad que estoy contentísima de estar porque no sabía que iba a venir hoy. Yo vivo en Rosario y bueno, yo los conozco a ustedes mucho, desde hace muchos años, a Susana, a Pablo. Siempre trato de venir cuando vengo a Buenos Aires a esta librería, este espacio maravilloso, y hace muy poco, cuando le vine a hacer una entrevista a Pablo, lo conozco a Gabriel. Y ahora que veo esos libros, y que te veo a vos, Susana, y que te escucho, que los escucho a ustedes, a vos que no te conocía, de pronto me apareció un recuerdo muy fuerte y que quisiera brevemente contarlo. Yo di muchos años clase en Casilda y empecé a especializarme ahí en literatura para niños. Y bueno, después del advenimiento de la democracia, yo estaba dando esos tres libros justamente. El pueblo que no quería ser gris, El elefante ocupa mucho espacio y La torre de cubos. Entonces había una directora que todavía tenía muchos resabios de la dictadura y se enteró que yo estaba dando estos libros así tan particulares. Entonces vino a una clase. Vino a una clase y no, yo cuando la vi a ella dije, voy a leer, directamente voy a leer. No sé cómo hice, pero leí, y del cuento, del libro, leí el libro El vendedor de cuadernos, del de Laura de Betach, porque tiene varios cuentos. Entonces, la directora dice, ¿cómo? ¿Y por qué se prohibieron estos libros? Yo me quedé ahí mirándola, no dije nada, y una alumna que recién empezaba y que ya tenía una claridad le dijo, ¿cómo? Porque estos libros hacen crecer alas y es mejor que a los chicos se las corten de entrada. Bueno, eso quería contar. Y bueno, muchas gracias por esto. La verdad que para este fin de año y con esto que estamos viviendo es maravilloso. Y retomo esa palabra que vos dijiste, para estos momentos de tormenta, me parece. Muchas gracias, fantástico. ¿Puedo hacer dos preguntas? Claro. O tres. No sé si podemos... Un elefante ocupa mucho espacio. ¿Es de María Elena Walsh? No, es de...
la que tenés atrás tuyo. la que preguntó del pajarito. La que tenés ahí atrás. Ah, bueno. Listo. ¿Se puede aclarar algo del libro de Bornemann? El que dibujó el elefante que ocupaba mucho espacio es Ajax Barnes. Así que El primero, la primera edición que salió del elefante ocupa mucho espacio era de Ajax Barnes. Así que estaba conectado. Sí. Que te quedes tranquila. Los chicos quieren hacer una. A mí me gusta usar el micrófono. Estuvo bueno, ¿no? Pero hiciste una pregunta sola. No, preguntó Bueno, dos. ¿Sabés que si un elefante ocupa mucho espacio, dos elefantes ocupan mucho más? Y si dos elefantes ocupan mucho espacio, tres elefantes, Ocupan mucho. podés seguir, ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien de ustedes quiere decir algo más? Lo que podemos agregar es que digamos que no toda la obra completa después verificar, confrontarlo, decímelo. Se ha catalogado la obra de Beatriz Durmet, no que nadie. Hola. Está disponible para investigación y para trabajo de investigación. Ustedes saben que tenemos un convenio con la USAM para la digitalización de la biblioteca y hemos iniciado la catalogación especialmente con el área de teoría, ensayo, historia de la literatura infantil, luego seguimos con circo y títere, que son las tres especialidades que están insertas en algunas tecnicaturas, ¿no?, en la USAM. Por lo tanto, se va a seguir. Ahora tenemos el anuncio que vamos a tener todo el año 2016 los 4 bibliotecarios que están trabajando en la catalogación. Quiero decir, el catálogo Beatriz Durmet, Ajax Barnes está abierto para investigadores. Esa es la otra cosa importante. Ustedes saben que es difícil a veces encontrar, sobre todo corpus de trabajo o corpus de actores totalmente. En el caso de la literatura infantil, sobre todo, no existe, es decir, que no están en el margen, ¿no? Entonces eso fue interesante porque estamos pensando que se va a abrir después. Yo para Rosario tengo pensado, te lo digo ahora, de poner la cara que quiera. Me crucé con Miretti en Rosario, en la Biblioteca Argentina, y le propuse yo que para este encuentro, que la idea es que el encuentro que vamos a hacer, Paseo Barnes, va a ir de julio a noviembre, a hacer un coloquio nacional o internacional sobre estos dos personajes. Entonces, para lo cual yo voy a viajar posiblemente en los próximos 20 a 30 días para cerrar un poco el proyecto y presionar, porque si no, estas cosas, si no son constantes, no sale. Entonces, uno de los temas es abrir un espacio para la investigación. Yo creo que hay que leer el trabajo de Horacio González sobre la línea. Ya me mandó la copia, tengo la autorización para reproducir. La idea es hacer un librito de ensayo. Que va a ser el primer ensayo sobre Beatriz Durmet y Ajax Barnes, sobre la base de la participación de la gente que estuvo en el coloquio que se hizo acá en el Museo del Libro y la Lengua. Pero es interesante la reflexión que él hace sobre la línea. Me parece eso brillante, ¿no? Y además hemos hecho un dossier recorriendo publicaciones internacionales sobre todo la parte gráfica de Barnes, que no conocíamos. Eso es otro tema importante, ¿no? Porque él tiene una concepción del mundo. Hay un gráfico alemán donde dice, bueno, muestra 1 o 2 dibujos y muestra la diferencia con otros ilustradores de ese periodo. Estamos hablando del 70, 80, ¿no? No puedo decir más porque es un texto en alemán, no lo conozco. Pero quiero decir que se abre la posibilidad para investigadores también. Bueno, yo creo que todo esto es realmente muy conmovedor para nosotros y sobre todo los que tenemos como bastantes años para atrás y recordamos todo lo que significó para nuestra generación como docentes, como investigadores, todos los trabajos de Beatriz y de Ajax Barnes,
la suerte de haberlos podido conocer y además, bueno, de habernos jugado todos por la lectura de estos libros a nuestros alumnos, ¿no? Yo sobre todo a nivel terciario, pero había que jugarse. Yo casi catapulto cuando se prohibió Un elefante ocupa mucho espacio. Estábamos analizando con el grupo de nivel terciario y se me aparece la hija de un militar con el diario Clarín, con el edicto, diciendo, ¿sabe, profesora, que este libro lo acaban de prohibir? Yo sabía, por supuesto, ¿no? Pero les di vuelta a las cosas. Decidí en ese momento que hablaran ellas y no yo. Entonces les hice comparar la huelga, ¿no es cierto?, digamos, de Un elefante ocupa mucho espacio, con el cuento popular, digamos, de Blancanieves, que ellas ya habían estudiado. Entonces, no por temática, sino por crueldad, por la madrastra. Finalmente, el grupo maldito, dijo, pero todos tienen derecho a la huelga, o sea que está bien que los animales hagan huelga. En cambio, la madrastra y esto y aquello se pusieron a criticar solas, sin mi intervención. Y digo, bueno, ojalá lleven todo esto a la casa y se lo digan a sus papás militares. Pero bueno, fue una resbalada también. Y bueno, uno sigue siendo audaz y a pesar del macrismo voy a seguir siendo audaz. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguien quiere expresar algo? No sé, porque a veces no es pregunta, sino así como Cristina dijo. Perdón, aquí en el estante ese, en ese expositor hay distintas ediciones, están las de Nordan. Nordan en realidad quiere decir, Nordan quiere decir comunidad. En realidad es el grupo de exiliados que se exilian en Estocolmo, en Suecia, integrado por uruguayos, argentinos, brasileños, chilenos y otros sudamericanos, y generan, apoyado por el Estado sueco, la editorial Nordan, que quiere decir en castellano comunidad. Yo tuve mucha relación con ellos porque colaboraban en el proyecto de lectura que tenían con los chicos, hijos nacidos en el cautiverio, ¿no? Entonces yo mandaba material y ahí me llegó de regalo y ahí empezamos el contacto. Después durante mucho tiempo me ocupé de difundir los libros acá en América Latina, ¿no? En Montevideo habían puesto Comunidad del Sur, ¿no? Claro, sí, pero en Comunidad del Sur es otra cosa, sí. Sí, acá era el conjunto de gente que se había exiliado, los fondos eran del Estado sueco. Yo tengo ahí una nota que hay una publicación que me mandaron con el proyecto, en fin, es interesante, ¿no? Bueno, damos por finalizada la mesa porque esto se prolonga eternamente con los nuevos libros, las nuevas lecturas y la nueva comunicación que vamos a tener. Les agradezco yo personalmente a ustedes y a toda la gente que ha venido. Gracias. Bueno, vamos a compartir una copa de algo y algún sanguchito. No vino. ¿El sándwich sí lo traje? No vino. Vino, Vino, sí, yo no puedo tomar, sí. Tengo prohibido por muchos días, pero para los chicos eran una gaseosa, así que bueno. Si me hacen el favor, ponen a los costados la silla y se sientan de los costados, o sea, dejar libre la parte del centro, así podemos organizarnos, por favor. ¿Así?